Déjenme comentarles que en esta ocasión vamos a tocar un tema distinto, no vamos a hablar de tarifa arancelaria, sin embargo vamos a hablar de un tema que está íntimamente relacionado con esta actividad de clasificar mercancías. Les estoy hablando del tema de la revisión, de la verificación física de las mercancías previas al despacho aduanero. Cuando hablamos de esto, de la verificación física de las mercancías, pues tenemos que abordar dos asuntos que están involucrados en esta actividad, que es el tema de lo cuantitativo y el tema de lo cualitativo. Cuando hablamos del asunto cuantitativo, estamos hablando de recopilar datos que se pueden contar y bueno, en base a estos datos se realiza un análisis. Pero aquí en este tema, en este subtema, que si lo podemos llamar de alguna forma, vamos a encontrarnos, por ejemplo, el caso de las mercancías excedentes o el caso también de las mercancías no declaradas. Ya hicimos un video anteriormente en este sentido y les comenté en términos generales una mercancía excedente. Vamos a poner un ejemplo. Se trata, por ejemplo, y traemos un embarque de, por decir, 250 altavoces, o sea, bocinas, se me ocurre, 250 en cuanto a la cantidad, y al verificar la mercancía, de pronto resulta que traemos 300 piezas, ¿no? Entonces aquí estamos hablando sin mucho problema, estamos hablando de mercancías excedentes, pero cuando hablamos de mercancías no declaradas, pues la lógica nos indica que podemos traer, por decir, 250 altavoces o bocinas y traemos, por ejemplo, otras 80 o 90 impresoras, por decir. Entonces estamos hablando de mercancías de diferente índole, pero están dentro de la misma remesa o del mismo embarque. Entonces ahí estamos hablando de mercancías no declaradas. Y en ambos casos, pues hay consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias, ahorita vamos a ver qué tipo de consecuencias legales nos vamos a enfrentar cuando de pronto no hacemos bien este trabajo de verificar la mercancía físicamente y no hacernos cargo de doble revisar, por decir, doble checar el asunto de mercancías excedentes o mercancías no declaradas. Ahora, en el asunto o en el tema de lo cualitativo, pues también hay varios datos que tenemos que recopilar cuando hacemos la verificación física, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando de calidad, por decir por llamarlo de alguna manera. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, el asunto de las mercancías dañadas o mercancías, por ejemplo, que están mal etiquetadas o mercancías declaradas con unidades de medida distinta a lo que se declara, o incluso el tema del país de origen, cuando viene marcado con un país de origen distinto a lo que en documentos está declarado. Entonces aquí estamos hablando no que se cuente algo, pero sí tenemos que ver la calidad de lo que se presenta en cuanto a la presentación de la mercancía y también la forma en que se debe legalmente de justificar en cuanto a documentos. Entonces estamos hablando aquí de estos dos datos, el cuantitativo y el cualitativo. Todo esto es comparado con lo declarado en documentos, les comento, ¿verdad? En papeles. En ambos casos, pues se protege los intereses del importador o del exportador en su caso, así como también, por supuesto, los intereses del agente aduanal, ¿verdad? Que es con los que por lo regularmente trabajamos. Ahora, ¿qué tiene que ver el clasificador con la verificación física? Pues está ligado en ello, porque aquí en este proceso de la operación aduanera hay un personaje, por lo menos en el asunto de la aduana terrestre, donde geográficamente nosotros nos ubicamos, hay un personaje que se llama el revisador de la mercancía, que es el que se encarga precisamente de hacer estas tareas que ahorita le estaba comentando. Pero el clasificador aduanal pues trabaja en conjunto con él, ¿verdad? Hombro con hombro. ¿Por qué? Porque mucho de nuestro trabajo como clasificadores aduanales pues tiene que ver con la verificación física, porque tenemos que ir a ver físicamente y hacer algunos datos que tienen que comprobarse a efectos de poder asignar la correcta clasificación. Entonces, siempre he comentado yo que al revisador le falta un gradito solamente para poder ser clasificador. El revisador conoce mucho de merciología, o por lo menos el perfil del revisador debe tener, entre otras cosas, el conocimiento amplio de merciología, ¿verdad? Conocer mucho de mercancías. Ahora ya nada más le falta pues ubicarlas en la tarifa, que también es otra grande tarea que tendría que hacer para poder llegar a ser clasificador. Pero bueno, esto siempre yo he pensado, ¿verdad? Que un revisador ya casi le falta poquito para poder llegar a ser
un clasificador. Bien, recordemos que la consecuencia de una mala revisión de las mercancías pues nos puede llevar a escenarios legales, ¿verdad? A un escenario que de pronto con problemas legales ante la aduana. Por ejemplo, podemos tener el caso de multas por datos inexactos o falsos que están tipificados en la ley aduanera en el artículo 184, ¿verdad? De la ley, en la famosa fracción tercera de este artículo. La ley es muy clara al establecer que se comete una infracción cuando se transmite y presenta información con datos inexactos, falsos o bien omitidos en el pedimento. Entonces aquí también podemos tener ese tipo de infracciones. Estamos viendo en un escenario de asuntos legales con la autoridad aduanera. Incluso también podemos tener el tema del embargo precautorio, si vamos un poquito más allá, ¿verdad? En las consecuencias de una mala revisión. Por ejemplo, mercancías no declaradas o excedentes. Aquí sí hay afectación fiscal y ahí se tipifica en el artículo 151 de la ley aduanera en su fracción cuarta, como consecuencia de un procedimiento administrativo en materia aduanera, que está también tipificado en la ley aduanera, en el artículo 150, ¿verdad? Así que es muy importante que hablemos con nuestro equipo de revisadores a fin de concientizarles sobre la responsabilidad que tienen en el proceso y lo delicado que puede llegar a ser cuando no realizan bien su trabajo. Así que el tema de la revisión y la verificación física de la mercancía, pues sí está íntimamente ligado con la tarea o la actividad que realiza el clasificador aduanal. Ya vimos también el perfil del clasificador, que va un poquito más allá de simplemente ver las mercancías, pero bueno, en este tenor, en este contexto del que hablamos, pues sí va de la mano, ¿verdad?, de trabajar con el revisador de las mercancías, que es el que se encarga de elaborar esta verificación física. Bien, pues hasta aquí con este video, este cortito video, solamente para concientizar en la importancia que también puede, que tiene el hacer una revisión, una verificación física de las mercancías, sobre todo porque hay consecuencias legales, ¿verdad?, en datos inexactos, datos omitidos o incluso datos que sean falsos, y tiene que ver con ver la mercancía, ¿verdad? Y también hay consecuencias legales un poquito más allá de este tipo de infracciones, como por ejemplo el asunto de un embargo precautorio. Así que hasta aquí le vamos a dejar con este video. Eso es lo que les quería comentar. Bien, pues yo me despido, no sin antes, como siempre, pedirles, si les gustó este material, pues lo puedan compartir y también le puedan regalar un like a fin de poder llegar a crecer un poquito más la comunidad y poder llegar a personas que les interese este tipo de contenidos, ¿verdad? Bien, pues una vez más me despido. Yo soy el licenciado Jorge Sandoval y nos vemos y nos escuchamos, por supuesto, en el próximo Acá Entre Aduaneros. Saludos.